candidatos siguen prestando su declaración a Noticias de Acá. Tenemos la suerte de entrevistar a Rogelio Iparraguirre, referente del Frente para la Victoria local y ahora el candidato, uno de ellos, por el Frente Unidad Ciudadana. Rogelio, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Al contrario, gracias a vos por la invitación. Como todos los candidatos andan a las corridas en esta época porque van de un lugar para otro, pero igual se hizo un tiempo para dialogar con nosotros. Bueno, estamos ante una campaña con una ferocidad histórica, ¿no? Pocas veces vista en la Argentina. Contame qué balance haces. Vamos a arrancar a nivel nacional en primer lugar sobre estas elecciones. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto y con posterioridad las elecciones de octubre. Bien, creo de verdad en primer lugar que son elecciones claves. Yo creo que hay un contexto histórico, sin ánimo de exagerar o de sonar grandilocuente. Me parece que la situación que ha planteado en la vida de la mayoría de los argentinos, de la mayoría, los sectores mayoritarios, este gobierno del ingeniero Macri y la gobernadora Vidal, un modelo neoliberal claramente de exclusión y de conculcación de derechos, como dice la expresidenta, le ha desordenado la vida a los laburantes, a nuestros viejos, a los pibes, a los docentes, a los investigadores, a los sectores de la cultura, de los derechos humanos, a las pymes, al mundo de la producción y el trabajo en general, con lo cual adquieren un cariz, por eso digo, histórico. Es decir, entiendo que son las elecciones donde no solo se va a poner en evaluación a partir del voto popular a la gestión de este gobierno que lleva ya 19 meses, sino que va a ser una oportunidad única para ponerle un freno, un modelo que de obtener un triunfo en las urnas, yo creo que va, digamos, de manera decisiva y definitiva, va a arrasar con muchos derechos de los argentinos, por lo cual lo tomo como una elección legislativa, pero con una importancia, ya te digo, histórica, muy, muy importante, y me parece que lo que se pone en juego es mucho, de verdad. Hay un trabajo connotado ya de los medios de comunicación que están llevando a que estas elecciones en realidad parecen plebiscitar la continuidad o no del modelo de Cristina Fernández de Kirchner y no del gobierno de Mauricio Macri. ¿De qué forma se hace para que lo que se vote es si seguimos por este camino o no? Es curioso, efectivamente hay muchos medios, sobre todo los grandes conglomerados mediáticos trabajando en esa idea. Me río porque te acaba de decir, llevamos 19 meses de un gobierno y es increíble que lo que se esté plebiscitando es un gobierno que terminó sus funciones el 9 de diciembre del 2015. De cualquier modo, más allá de que ese sea el modo en el que están trabajando el mensaje de los grandes medios, creo que los argentinos no son tontos. Y lo que aquí se está plebiscitando, en tal caso, y más aún que plebiscitando, es en definitiva poniendo en cuestión en el voto de los argentinos la posibilidad que tienen los argentinos a través del ejercicio de su voto de expresarse, es, digamos, la tolerancia del pueblo argentino hacia un modelo que, como te decía, te empezó a desarmar la vida, ¿no? Esto es muy sencillo, digamos, no es una cuestión de razonamientos de la dialéctica, ni siquiera de alta economía. Estamos hablando de la familia que todos los meses podía separar unos pesitos para fin de año hacerse una escapadita de una semana a la costa. Estamos hablando de la familia que el domingo podía reunirse alrededor de la parrilla, un churrasco y un vinito. Estamos hablando de los papás que podían ordenarse para comprar las zapatillas de los pibes. Estamos hablando del laburante que se acostaba y se levantaba todos los días, seguramente no con el mejor laburo del mundo ni con el que soñaba, pero sí con la tranquilidad de que tenía trabajo y lo iba a conservar, y hoy vive en la angustia y la zozobra. Entonces, por eso es que me da un poco de gracia la idea de que lo que se está plebiscitando es un gobierno que terminó sus funciones. Ya se plebiscitó ese gobierno, esto es importante decirlo. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se plebiscitó en la elección presidencial del 2015 y ganó el ingeniero Mauricio Macri. Ganó porque muchísimos argentinos depositaron su voto de confianza en él, y yo soy un convencido que lo hicieron de muy buena fe. Yo vengo y te digo que vas a conservar todo lo que tenés, pero además voy a mejorar todo lo que falta, porque vaya novedad que faltaban cosas para mejorar desde ya. Bueno, yo confío en tu buena fe. Lo que se hizo fue romper en la cara de los electores el contrato electoral que se establece entre los representantes, los candidatos, y los ciudadanos. Los ciudadanos transfieren su soberanía a través del voto para que otros los representen. Me estás adelantando la siguiente pregunta, que era justamente respecto a la responsabilidad política y a la autocrítica que uno puede hacer sobre el proceso anterior. ¿En qué crees que falló el kirchnerismo que, bueno, tuvo como consecuencia justamente haber perdido durante el 2015? Yo te digo la autocrítica que yo hice y que la hago pública, la hago aquí, la he hecho en los medios de comunicación, sobre todo la he hecho con mis compañeros, con mi familia, con mis amigos, pero además la he hecho de modo pública. Hablo por mí y de mí, ¿no? Porque si no, nos encontramos con un montón de actores que tienen mucho de crítica y poco de auto.
¿no? Acá hay gente pidiendo una autocrítica que tuvieron responsabilidades en una elección local, te hablo de Tandil, por ejemplo, sí. Que obtuvimos la peor elección desde la existencia del Partido Laborista en 1946 a esta parte, pero siguen pidiendo autocrítica. Yo prefiero la autocrítica hacérmela a mí. Lo que yo creo, lo que noté en mí, es que en los últimos 2 años o 3 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner empecé a perder capacidad de escucha. Me empezó a ser más difícil escuchar al otro. Perdí de vista la necesidad y la importancia de ese ejercicio, de construir a partir de lo que sos capaz, del registro que sos capaz de tomar del otro, escuchando y aprendiendo del otro. De algún modo creo que la intensidad que había tomado el proceso político, donde la conductora de nuestro espacio político y en aquel entonces presidenta de la República decía A, y un coro poderosísimo de voces de estos conglomerados mediáticos salían a decir B, nuestra tarea como militantes era salir a decir A. Entonces éramos nosotros los que le estábamos diciendo algo a un otro todo el tiempo. Y eso es un error político grave, ¿te parece? Grave, serio, porque perdimos registro de qué era lo que sucedía. ¿Crees que esta misma autocrítica... cercanía. Entonces, por eso, discúlpame, sí. en el plano personal, como te digo, desde la derrota, cuando empecé a reflexionar en torno a esto, es que revertí esta actitud y hoy he recuperado lo que siempre había tenido. Y es una gran capacidad de escucha, una sensibilidad. Hoy a la mañana hicimos una reunión muy linda, muy importante, muy numerosa con vecinos de la barriada de Villa Aguirre para escuchar a los vecinos, no para que nos vengan a escuchar a mí, claro, a nosotros o a mí que soy el candidato, no, para escucharlos a ellos, para nutrirnos realmente de esa capilaridad que está en la calle. Creo de cualquier modo, termino, discúlpame con esto, pero hay una exigencia hacia la autocrítica que yo creo que está pidiendo otra cosa. Lo que pide es autoinfligirse daño. Eso no es autocrítica. La autocrítica no es que yo vaya y me pare en la glorieta de la plaza con un látigo por mi culpa, por mi gran culpa. La autocrítica es un proceso, digamos, que lleva reflexión y modificar acciones. Es decir, cuando yo noto, vos notás que no estás haciendo las cosas bien o todo lo bien que podrías hacer, hay un momento donde parás la pelota, reflexionás, llegás a esa conclusión, analizás qué es lo que te llevó a hacer las cosas mal y las empezás a corregir. Cuando se da ese proceso, en el medio lo que hubo en definitiva es una autocrítica. La palabra autocrítica también se pudo escuchar esta semana en la entrevista, la primera que le realizaron al candidato por cumplir, Florencio Randazzo, que es en parte la separación del PJ, uno de los condimentos que no todo el mundo esperaba en estas elecciones. ¿Qué análisis o qué opinión te merece esta desvinculación o esta separación? Vi algún que otro fragmento en las redes sociales de esa entrevista. Yo no tengo televisión ni internet en mi casa. Estoy todo el día laburando en la calle, me llega lo que me llega es la calle, tengo internet en la oficina y en mi casa, que llego muy tarde, me dedico a la literatura. Así que al otro día vi que en las redes se comentaba mucho de esto y me puse a ver algunos fragmentos. A ver, con respeto, ¿no?, hacia una persona que formó parte de nuestro gobierno como Florencio Randazzo, que fue un muy buen ministro de un muy buen gobierno, es decir, un gobierno y más en los regímenes presidencialistas como los nuestros, es la figura de quien conduce el Ejecutivo. En este caso era la figura de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, quien conduce y toma las decisiones de lo que hacen o dejan de hacer sus ministros y hasta de cómo lo hacen. Después hay mejores ministros, peores ministros. Yo creo que Florencio fue un muy buen ministro, un buen compañero además. Notable su labor, sí, completamente. Ahora, cuando vi esto de su dificultad para tener ciertas definiciones en torno, por ejemplo, al rol de los medios de comunicación, lo asocio también a lo que ha sido su dificultad. Claramente, no estoy diciendo nada, esto es objetivo, no es una opinión subjetiva, para expresarse en torno a lo que nos estaba ocurriendo a los argentinos durante los últimos 500 días. 500 días. Algo que a mí sin ánimo de polemizar, pero sí haciendo uso de mi derecho de decir lo que pienso, que a mí me llama la atención de la propuesta de Randazzo, es para frenar a Macri, Florencio Randazzo, ¿no? Aparte de los eslogan que se están utilizando por parte de la campaña de Randazzo. Y la pregunta es de sentido común. ¿Por qué para frenar a Macri es una persona que yo no sé lo que piensa de Macri? Es que no es que no lo sé yo porque soy medio tonto o porque no lo interpreté, no, porque no habló. Porque no habló, o si no estuviste en la cocina charlando con él, no lo sabés. Entonces me hace ruido. Sí puedo dar fe de que hicimos todo, Cristina
realmente, para trabajar en pos de la unidad. Lo había planteado ella en aquella entrevista en el C5N. Esto no fue posible porque el compañero había tomado una decisión que era enfrentar a Cristina. Digamos, la decisión fundamental que tomó era enfrentar a Cristina. Cristina había dicho que no iba a compulsar electoralmente con un ministro de su gobierno y efectivamente no fue lo que sucedió. Ella lo había anticipado. Bueno, habrá que ver de cualquier modo no solo las actitudes que se tengan en una campaña, lo que se diga o lo que se deje de decir, sino sobre todo luego en el ejercicio de la labor parlamentaria. Claro. Yo antes que tildar a compañeros, además a los que quiero un montón, y vuelvo a Tandil, de traidores o que defeccionaron, podemos estar en dos listas distintas, en dos espacios distintos. Lo importante es que después cuando nos toque ocupar esos lugares institucionales, senadores, diputados, concejales, ahí es donde, digamos, ahí es donde se ven los pingos, ¿no? Puede no haber acuerdos electoralmente, no es cosa menor, obviamente, pero en definitiva donde se ven los pingos es en la acción y la actitud y las posiciones que uno va a adoptar en esos lugares para los que fue elegido. Muchísimos candidatos del PJ contribuyeron de alguna manera a las políticas y las medidas que se tomaron desde la labor parlamentaria, casualmente, ¿no? Muchísimas personas que uno toma con sorpresa, pero votaron en favor de ciertas medidas que uno tildaba como imposibles en una votación de ellos de esas características. ¿Por qué ocurrió esto? ¿De qué forma se puede trabajar en política para que no vuelva a ocurrir este tipo de, no sé si adjetivar con la palabra traición, pero bueno, vamos a poner el término que se crea a la hora del voto, sobre todo, ¿no? Sí, a mí, ya te digo, la palabra traición no es una palabra que me parece que en el caso hay que guardarla para cosas más importantes en la vida. Por un lado creo que hay que dar la posibilidad a estos compañeros, al menos de la duda, de que pueden haber actuado con buena fe. De que pueden haber creído que, para poner algún ejemplo concreto, que acompañar el arreglo con los buitres de verdad haya sido necesario. ¿No? Yo dejo esa posibilidad. Lo otro que pienso es que tal vez en función de una disputa política existente, digamos, con quien venía conduciendo al movimiento nacional, al menos hasta la derrota electoral del año 2015, con Cristina Fernández de Kirchner, se establece una disputa por parte de algunos espacios, de algunos compañeros, y a veces, esto nos pasa a todos en general, en función de la disputa política, confundimos lo accesorio con lo sustantivo. Es decir, focalizamos tanto en la disputa, ponemos tanto en la disputa, que a veces dejamos lo sustantivo de lado, es decir, lo verdaderamente importante, en este caso los intereses del pueblo, y con tal de dar algún paso hacia adelante en esa disputa, ponemos como lo fundamental lo accesorio. Y ahí tal vez eso lleva aparejado actitudes, en este caso de lo que vos me preguntabas, de compañeros legisladores nacionales, bueno, actitudes que terminan siendo, no sé si acertadas o equivocadas para ellos, pero sin lugar a dudas, muchas de ellas, como es acompañar las políticas de un gobierno que ha dañado a las mayorías, bueno, en definitiva, tomar actitudes que sí dañan al conjunto de los trabajadores, por lo menos. Rogelio, vamos al ámbito local, este retroceso o estas promesas sin cumplir también, por supuesto, tienen sus efectos en Tandil. ¿Cuáles son los sectores que más ves vulnerados o cuáles son los lugares en donde hay que empezar a prestar especial atención dentro de la ciudad? Bueno, nosotros vemos dos grupos, digamos, dos sectores que claramente los vemos como los más afectados, pero no solo a partir de la profundización de una crisis, sino que además no es casualidad que coinciden con lo que entendemos que son las dos carencias más grandes de la gestión del doctor Miguel Ángel. Uno es todo lo que tiene que ver con el mundo de la producción y el trabajo, ¿no? Que claramente con este modelo, con los tarifazos, con la apertura de las importaciones, con las paritarias a la baja y la caída del consumo, etcétera, 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 han empezado a sufrir situaciones, en algunos casos de una gravedad inusitada, caso de la metalmecánica, que ya venía en crisis de los últimos años de nuestro gobierno, esto hay que decirlo para tener un panorama más completo, digamos, si no parece que todo es un antes y un después, pero que claramente entró ahora en un declive fenomenal, preocupante. Estamos al borde del cierre de muchas empresas de la metalmecánica, pero por supuesto no es el único sector afectado del mundo de la producción y el trabajo. En general, uno, el año pasado, en esto que te decía de recorrer los sectores productivos y escuchar y aprender, escuchaba a los tamberos, a los productores porcinos,
a las alimenticias, a los pequeños chacareros, a los pequeños, digamos, ¿no? Chacareros, a los sectores del comercio, distintos sectores de la industria. Hay sí excepciones en el caso de Tandil, como puede ser el caso del software, claramente, que es una excepción que está atado a mercados externos. Ahí no hay, digamos, eso es claramente uno de los sectores que más está sufriendo hoy, el mundo del trabajo y la producción, y coincide con que es una de las carencias más grandes de la gestión, no de ahora, sino desde que comenzó del doctor Lung. Y no hemos tenido en Tandil una política agresiva de atracción de inversiones. Ninguna de las fábricas, pocas, que se han instalado en Tandil han sido producto de una política de Estado, es decir, una política pública, de un municipio que sale a competir con otros municipios, que sale a brindar garantías, beneficios. No, los que han venido a Tandil por cualquier otra razón, menos por una política pública. Y el otro sector donde obviamente veo mayores problemas hoy en la Argentina, en este contexto económico, y que también coincide con la falta del diseño, desarrollo y puesta en práctica de una política pública concreta, es, digamos, yo digo, la tríada de la inclusión, la integración y la equidad, ¿no? Y conforman un triángulo en una ciudad donde hay una grieta, la verdadera grieta, que no para de ensancharse entre quienes más tienen y quienes menos tienen. El Estado municipal, un Estado que tiene una gestión de gobierno hace 14 años, pareciera ser que ha observado el ensanchamiento de esa grieta con pasividad, con actitud pasiva. Es una ciudad que ha tendido a la fragmentación, a la guetización. Es una ciudad donde las trayectorias de vida de las personas transcurren en distintas porciones, en distintos fragmentos de la sociedad. Es decir, vos tenés sectores a donde la vivienda, el lugar donde viven las personas, sus parientes, sus amigos, sus instituciones educativas, deportivas, culturales, sus espacios de ocio, de consumo, transcurren dentro de marcos muy delimitados que están separados de otros sectores donde a su vez también transcurren las trayectorias de vida de las personas. Cualquier ciudad, no estoy diciendo ninguna novedad, del mundo que empieza a transitar un sendero de fragmentación, de desintegración, se convierte en un dolor de cabeza para la totalidad de los ciudadanos. Por supuesto que los que más sufren son los sectores más postergados. En materia, como te decía, de integración, inclusión y equidad, este municipio no ha sido capaz de desarrollar programas. Año a año ha crecido el presupuesto, sobre todo este último año con la situación económica, que obviamente no escapa al intendente. Ha aumentado considerablemente el presupuesto de desarrollo social, ¿sí? Y hay un nivel de asistencia, que la mercadería, que el colchón, que la garrafa, que el alquiler. Lo que no hay es ningún programa, es decir, está asignado por la discrecionalidad. Entonces creo que también esa es otra pata floja, digamos, del modelo de representación del gobierno tandilense, donde nosotros tenemos también la responsabilidad no solo de marcarlo, sino de ser capaces de proponer alternativas en ese sentido. Por eso, digamos, estamos contentos, entre otras cosas, por la batería de proyectos que presentamos recientemente, hace apenas una semana, que tienen que ver con lo deportivo, pero con una mirada que está focalizada centralmente en la inclusión, la integración, la equidad, entendiendo que en momentos como los que estamos transitando los argentinos, instituciones como las instituciones deportivas, entre otras, pueden cumplir un rol fundamental, pero no pueden hacerlo solas. La conformación de turistas fue de las más polémicas. Uno esperaba encontrarse, un gran sector de la sociedad esperaba encontrarse en la lista a una Corina Alexander, a una Petra Marzoca, sin desprestigiar, por supuesto, la calidad y la capacidad de Silvia Nosé y Ariel Rizzo, quienes te acompañan también. Contame un poco cómo fue la decisión, de qué forma lo manejaste, de qué forma lo manejaron, cómo se decidió la conformación de las listas. Lo primero que quiero decirte es que una de las cosas que más contentos y entusiasmados nos tiene hoy es el tipo de lista que se conformó y los resultados que eso en estos 10 días empezó a tener en la calle. Gente muy contenta felicitándonos por esto. Es cierto que hubo algo de, si quiere, de arrojo en ese sentido. Se dieron, algunas situaciones peculiares con muchas compañeras, bueno, respeto muchísimo a todas las compañías que son distintas entre sí, pero que habían llegado al momento del cierre de lista con un planteo, digamos, una posición irreductible, que era acompañar a la lista de la Unidad Ciudadana, a la lista de Cristina en Tandil, en el segundo lugar o nada, lo cual es matemáticamente imposible, porque tanto el primer lugar como el último suplente de una lista es para una persona, lo cual lo hacía imposible. Una compañera, a quien yo respeto mucho, que pugnaba, digamos, en esto también, que es Miriam Iglesias, luego del cierre de lista, hablábamos de autocrítica, ¿no? Hizo una autocrítica y decía,
los 60 días en los que se empezó poco a poco a discutir la conformación de las listas, estas 5 compañeras no tuvimos la capacidad de reunirnos para resolver algo que todas sabíamos que era un problema. Eso por un lado. De cualquier modo, te reitero que tengo el mayor de los respetos por estas compañeras y además no tengo la menor duda que más temprano que tarde, ya diría yo, están de nuevo militando en la calle porque estar o no en una lista no les anula la conciencia sobre la situación que estamos pasando. Y son militantes políticos, por lo cual van a estar. Las listas de que el mundo es mundo y así seguirá siendo, y ni hablar en la cultura política argentina y en el peronismo en particular, son momentos de tensión y disputa, donde hay enojos, donde hay calenturas. Digo, esto es imposible que no suceda. Así somos, ¿no? Así somos. Las aspiraciones y las apetencias entiendo que son legítimas, pero bueno, faltó en ese sentido un poco de inteligencia colectiva. Es una crítica que hago en algún punto a estas compañeras, pero por otro lado nosotros veníamos sintonizando muy bien, y ahora lo veo del todo, veníamos sintonizando muy bien con el discurso y la propuesta que poco a poco iba clarificando Cristina Fernández de Kirchner. Cuando vamos a la presentación, al lanzamiento de la Unidad Ciudadana en Arsenal de Sarandí, algunos compañeros que veníamos trabajando la conformación de la lista, todavía, digamos, en silencio, claro, nos mirábamos cuando la escuchábamos a Cristina y veíamos a quienes Cristina subía a ese escenario y nos mirábamos con miradas cómplices porque parecería ser como si hubiésemos estado hablando por teléfono con ella en esos días, cosa que obviamente no hicimos, tiene cosas mucho más importantes que hacer, creo, pero porque este planteo de ella, de que la situación en la que está llevando el modelo neoliberal al conjunto de los argentinos requiere ser abordada, el freno que hay que ponerle, trascendiendo las fronteras de los propios partidos políticos, ¿sí? Un poco se refleja en el armado de las listas, y podés ver la lista de Cristina, digamos, es una lista bastante peculiar, digamos, el modo en el que las personas que la conforman, uno podría haberse jugado que fulano, mengano, una serie de personas que además vienen acompañando a Néstor y a Cristina eran número opuesto, y sin embargo no es así, y sorpresas, ¿no? Gente que viene del mundo de la ciencia, de la docencia, de la cultura, de los derechos humanos. Bueno, en este caso casi que fue en espejo, digamos, es similar la situación, ¿no es cierto?, en Tandil. A mí me llena de alegría que una mujer como Silvia Nocey, que no tiene filiación política, en tal caso ella se identifica más con las ideas del socialismo, pero no tiene una participación, una militancia política activa, pero sí tiene un enorme compromiso con los que menos tienen, que sufre a la par de los que menos tienen, y no tolera que en una ciudad como Tandil haya un solo chico con hambre, y que se pasó los últimos 6 años de su vida, además de laburar en la docencia, que es lo que vivía, lo que se dedica de modo absolutamente voluntario y desinteresado coordinando la red solidaria, que entienda que este es el momento de tener el coraje y la vocación de dar el paso a la política, como dice Francisco. El Papa Francisco no se cansa de repetirlo, ¿no? Le pide a la gente común que se meta en el barro de la política, que las cosas se cambian de adentro. Bueno, que una mujer como ella esté en la lista nos produce alegría. Que un pibe como el Picorrizo, un vecino de la Movediza, que milita en su barrio, la Movediza, el barrio más, claramente el barrio más, uno de los más golpeado y postergado de Tandil. Que vayamos a tener un concejal de la Movediza, para nosotros es importantísimo, pero además que haya personas, a ver, el Chizo Velázquez, un físico, doctor en física, investigador del CONICET, que entiende que tiene una responsabilidad histórica en este momento en el que se está avanzando, entre otras cosas, contra los sectores de la ciencia, la innovación, la investigación, el desarrollo en la Argentina, que tanto habíamos empezado a crecer y que tanto nos había costado, y dice, yo tengo que poner el cuerpo, no puedo quedar en los libros de laboratorio solamente, que es donde cumplo mi tarea fundamental como investigador argentino. Tengo que poner el cuerpo. Entonces, en definitiva, para no extenderme y no quitarte más tiempo, me parece que la lista refleja eso y estamos muy contentos de haberlo podido llevar a cabo. Rogelio, muchísimas gracias. No, Andy, gracias a vos, un placer. Ves la entrevista, por supuesto, a través de Noticias de Acá, gracias al Hotel Mullen, como siempre, y a Capo Producciones. Noticiasdeacá.com. Ya estás informado.